Contrario a lo que muchos piensan, el tango no es una cultura en blanco y negro. El tango estuvo siempre lleno de color. Ahora, ¿por qué una música que fue tendencia mundial en gran parte del siglo XX fue primero desplazada y luego condenada al olvido? Esta no es la historia de una música, esta es la historia de un sobreviviente. Se llama tango. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, podcast temporada 3. Suscríbete, dale me gusta y todo eso. ¿Cómo nace una cultura? La música popular en el mundo no era hace 150 años lo que hoy conocemos. Por un lado, ya había tradiciones de culturas africanas, criollas, europeas y aborígenes, pero no estaban muy mezcladas entre sí. Por otro lado, los autores de las canciones eran casi siempre anónimos y no existían los derechos de autor. ¡Yo quiero la mía! Pues yo quiero mi porción de la torta. La mayoría de las personas no tenían casi acceso a la educación y recién se estaba en proceso de abolir definitivamente la esclavitud en los países americanos. Y lo más loco de todo para nuestras mentes de hoy. Al no existir las grabaciones, la gente solo podía escuchar una obra musical si la interpretaba un músico en vivo. Por lo tanto, es muy probable que la mayoría de las personas pasaran su vida entera sin haber escuchado una gran orquesta o conocido alguna obra de Beethoven, Mozart o Bach, que ya eran reconocidos como grandes genios. En resumen, sin mezcla de culturas, sin la oportunidad de conocer otras músicas y estilos, era casi imposible que alguien del pueblo evolucionara o inventara algo nuevo. Pero el sistema, o si prefieren verlo de otra manera, los 20 señores malos que manejan el mundo, volvieron a equivocarse como siempre en la historia y el milagro humano se volvió a producir. Y es así que la cadena de información se activó. Te cuento muy rápido cómo sucedió. Sí, apúrate, que empieza mi reality show favorito. Para 1870, la segunda revolución industrial, con las nuevas tecnologías como arma, estaba de fiesta. El mundo occidental no paraba de producir más y en menos tiempo. Industrias de todo tipo, medicinas innovadoras, electricidad en las ciudades, descubrimiento del petróleo, trenes que unían lo imposible. Es la llamada primera globalización. Para que se entienda la importancia del período, el sistema mundo moderno prácticamente se conformó en esos años. Los países de color azul dominando y los demás a su servicio. Faltan China y Rusia, muñeco. Bueno, casi todos. Pero los nuevos poderosos, los empresarios, eran iguales en algo a los viejos poderosos, los reyes y la iglesia. No les importaban las personas. En Europa, gracias a las nuevas maquinarias, hay poco trabajo en el campo y la gente se va a las grandes ciudades, donde hay fábricas e industrias. Se paga mal y se vive hacinado. Las vacunas y las mejoras sanitarias estiran la expectativa de vida, lo cual es bueno, pero hace también que las ciudades no den abasto porque la población no para de crecer. El continente está superpoblado y hambriento. Pero los avances tecnológicos en los transportes le dan a los europeos una salida. El casi vacío continente americano, una tierra donde volver a empezar. Buenos Aires, una ciudad con puerto, es uno de los destinos principales. Llegar allí con el barco es difícil para alguien pobre, pero no imposible como años atrás. Mientras tanto, los afroamericanos son liberados, y a los indígenas, por su lado, les sacan sus tierras, simplemente porque tienen otro modo de vivir. Los que sobreviven van a las ciudades, a trabajar. Es que el nuevo sistema capitalista tiene otros problemas para desarrollarse. No necesita esclavos, básicamente porque los esclavos no pueden gastar dinero porque les pagan con casa y comida. El nuevo sistema necesita trabajadores que cobren dinero para que puedan consumir y gastarlo. Es la única manera de mantenerse vivo como sistema. Trabajadores explotados, dirás. Siempre hay alguno que se queja, Rodolfo. En cuestión de un par de años se juntan en las ciudades grandes de América las culturas de 4 continentes. Africanos, indoamericanos, criollos y europeos de todo tipo. Desde anglosajones hasta judíos, pasando por árabes y germánicos y hasta algunos asiáticos. Conclusión, en muy poco tiempo en los países americanos nacerían los géneros musicales que dominarían el mundo del entretenimiento en el siglo siguiente. ¿Y cuál fue el único secreto? La mezcla. Esa combinación de culturas no se la imaginó ningún poderoso, no fue parte de ningún plan. Pero faltaba algo más, el acceso total a la información, que todos conocieran las músicas sin importar las distancias. Y ahí llegaron los discos. Para, Changuito, vas muy rápido, no entiendo. Te lo explico de otra manera. Para 1900 era probable que si eras argentino y viajabas al entonces Reino de Rumania, no ibas a tener la menor idea de lo que era la música balcánica.
Y si eras ruso y viajabas a Brasil, ibas a pensar que el samba era solamente una marca de cerveza. La segunda revolución industrial a fines del siglo XIX trajo, además de las inmigraciones masivas, otras consecuencias. Una de ellas fue la revolución tecnológica, la era de los inventos. Fue tal la cantidad de experimentos e invenciones que a esa época se la conoce también como la de la guerra de las patentes, porque los inventores y los empresarios se sacaban los ojos por llegar primero a cualquier innovación y quedarse con las ganancias. El telégrafo, por ejemplo, permitió conectar a todo el mundo con cables submarinos que transmitían sus mensajes. El primer cable que comenzó a conectar Buenos Aires con Europa se instaló en 1874. La prensa de todo el mundo no solo empezó a estar más actualizada, sino que ya era diaria, a diferencia de épocas anteriores. Más gente consumía periódicos, lo que los convirtió a estos en influyentes difusores de las diferentes culturas del planeta. Pero para entender un diario había que saber leer, algo que no todos podían hacer en esos momentos. Fue por eso que, más allá de los diarios, los discos fueron una de las grandes armas de la revolución de la comunicación en la primera mitad del siglo XX, junto por supuesto al cine y luego la radio. Sin ellos no se puede explicar el fenómeno de la música desde ese tiempo hasta hoy. Los discos fueron quizás el principal motor de la globalización de la música. Tango argentino y jazz estadounidense se iban a convertir en el sonido del mundo en los años locos de la década de 1920. Y en gran parte fue gracias a la evolución desenfrenada de esta tecnología. El gran tenor italiano Enrico Caruso grabó los primeros discos comerciales masivos en Milán, en 1902. A partir de ahí se grabó en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y también en Argentina. El tango fue una de las músicas populares que se empezó a grabar. Y desde allí comenzó su carrera imparable. En los próximos capítulos te cuento cómo. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 3.